bendición, bajo su bendición y de bendición en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que el Señor estableciza de una vez lo que Él quiere para cada uno de nosotros, para que no haga duda en nadie, absolutamente nadie. Dios nos quiere bendecidos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecidos? Levanten la mano. ¿Amén? Dios nos quiere a cada uno de nosotros bajo su bendición. Pues toca a la persona que está a tu lado y dile: prepárate para tu bendición. Amén. Diariamente, prepárese, hermano, para su bendición. Diariamente Dios tiene para nuestra vida una bendición nueva, una bendición fresca para la honra y la gloria de su nombre. Y a lo mejor usted está pidiendo una bendición en particular, y no es que Dios no pueda darte esa bendición que usted está pidiendo en particular, pero Dios a lo mejor tiene otra bendición para ti primero. Pues no te sienta mal si de repente le abre esta puerta cuando tú le dijiste que te abra aquella, porque nosotros pedimos según nuestros sentimientos, mas sin embargo Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y esa puerta que es urgente que la abre primero, porque Él sabe que nos conviene. ¿Cuánto hablamos de la grandeza de Dios? Lo que tenemos que hacer es depositarnos ante la grandeza del Señor. En Efesios 1, y voy a leerle desde el versículo 11 en adelante de Efesios 1 como introducción, pero antes de llegar al 11, hay un verso que nos dice sobre las bendiciones. Dice, pues, en el versículo 3, dice, pues en nuestra unión con Cristo, dejándonos entender inmediatamente que la bendición de Génesis que le da el primer hombre ahora continúa, pero en un pacto mejor, en un pacto continúa la bendición, vamos a ir con más fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios por los méritos de Jesucristo. Ya conocemos el sacrificio completo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, que se convirtió nuestro Cordero de Pascua. Mas sin embargo, hermano, aquí nos dice, pues en nuestra unión con Cristo, aquellos que verdaderamente quieran experimentar la bendición que Dios tiene para su vida, para su familia, para sus hijos, de generación en generación, porque de eso vamos a hablar, las bendiciones generacionales que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces la promesa es mayor, la promesa se cumple completa en plenitud, porque ahora es a través de Cristo, a través de aquel en cual Dios depositó toda su confianza en su Hijo amado. Se desprende Dios de su Hijo, se desprende Dios de esa parte de Hijo, hermano, para el bien de cada uno de nosotros, que también llegamos a ser, a través de nuestro conocimiento y nuestra entrega a Jesucristo, hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante y un poquito complicado entender ese concepto, pero voy a poner un papelito aquí en Efesios, ya que Dios me puso eso en mente, y voy a ir a 1 de San Juan capítulo 1. No tenía esto planeado, pero el Espíritu es el que manda. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Es bien interesante porque muchas veces nosotros pensamos que somos hijos de Dios siempre, y no es así. No es así. La Biblia nos dice que no es así. No me crean a mí, crean la palabra de Dios. La Biblia dice que el hombre puede mentir, el hombre es mentiroso, pero Dios es verdadero. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Dios no puede mentir, la palabra de Dios no puede mentir. La gente puede darle su propia interpretación, puede sacarla de contexto, pero hay cosas en la palabra que verdaderamente más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. Y en esto sí, cada uno de nosotros somos creación de Dios. Somos creación de Dios, pero aquí nos dice claramente la palabra de Dios cómo usted y yo llegamos a ser hijos de Dios. Y nos dice que, pero a quienes, en el versículo 12, el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice de esta manera, pero a quienes lo recibieron, quienes recibieron a Jesucristo, porque de eso está hablando el capítulo 1. En el principio estaba la palabra estaba con Dios y era Dios. Está hablando de Jesucristo, palabra, y habitó entre nosotros. Bendito sea su nombre. Y en el versículo 12 dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en
reciben a Jesucristo y creen en Jesucristo. O sea que en un momento en nuestra vida nosotros tenemos que confesar personalmente la persona de Cristo sobre nuestra vida. Por eso nos dice que la salvación es personal, dejándolo entender que usted no se puede salvar por mí, mi mamá no se puede salvar por mí, mi papá no se puede salvar por mí. Yo tengo que tomar la decisión, yo tengo que aceptar a Jesucristo, yo tengo que recibirlo, tengo que creer en Él, como ayer le explicaba a los jóvenes y le leí Romanos 10, versículo 9 al 10, que nos habla de esa manera y nos dice de esta forma: pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, le concedió el privilegio. Es un privilegio, ¿es un qué? Es un privilegio, ¿es un qué? Un privilegio no es para todo el mundo. Hay algunos que reciben un privilegio, hay algunos que reciben un trato más especial que otros. La palabra de Dios dice que ese privilegio es para estas personas. Amén. Y dice de esta manera: aquellos que lo recibieron, aquellos que creyeron en Él y le concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Amén. Llegar a ser. Cuando dice llegar a ser, significa que no eran todavía, porque iban a llegar a ser. ¿Y cómo llegan a ser? Llegan a ser cuando toman su decisión personal. Esto no tiene nada que ver con el bautismo sacramental. Es el bautismo de inicio que nos incluye a nosotros, a la familia de Dios, y no es quitándole nada al santo sacramento, sino que cada persona, porque ¿cuántas personas no han sido bautizadas? ¿Cuántas personas no reciben la comunión? ¿Cuántas personas no han sido confirmados y son más malos que Caín? Son más malos que Caín. Pues no podemos tener la cabeza en un hoyo y decir no, y escandalizar. No, son malísimos. No aman a nadie, no quieren a nadie le desean un bien, mas sin embargo siempre lo ven en la iglesia. O sea que son solamente personas que están pantallando, que están solamente luciendo, que solamente están buscando algo. Nosotros no estamos en el camino de Dios para pantallar, porque Dios sabe lo que hay en el corazón. Bendito y alabado el nombre de Cristo. Dios conoce. Son aquellos, hermanos, y aquellos que lo aceptan. La gente lo sabe. Uno no tiene que decir, no, yo acepté a Jesucristo. Uno no tiene que decirlo. Se le nota, bendito sea el nombre de Dios. Se le nota por su actitud de vida, se le nota por su conversión, se le nota por su transformación, se le nota por todo lo que cambia. Antes era de esta manera y ahora soy de esta manera. ¿Cómo llegaste a esa manera? ¿Qué hiciste? Me abandoné a Dios. Lo único que me tocó a mí era abandonarme y Él hizo lo demás. En la vida de cada uno de nosotros es así, porque obra del Espíritu Santo, a quien invocamos y adoramos en oración y adoramos en canción, obra del Espíritu Santo, ir transformándonos a cada uno de nosotros, acercándonos a la persona de Cristo. Esa es una de las metas y los caballos del Espíritu Santo en la vida de aquel que acepta a Jesucristo. Y este hermano goza del gran privilegio, en inglés es un privilege, de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Y es grande porque pues a través de nuestra unión con Cristo, y eso me llevó a Juan, nuestra unión con Cristo es bien importante, porque eso es lo que nos da la plenitud del Padre. La plenitud del Padre, o sea, la abundancia de lo que el Padre quiere y tiene para cada uno de nosotros, la recibimos a través de Cristo. Si Cristo no está, no hay abundancia. Si Cristo no está, no hay plenitud. Si Cristo no está, no vivimos de bendición en bendición y de gloria en gloria. Si Cristo no está, falta todo. Falta todo. Y Cristo no puede estar como alguien más o como algo más. Cristo tiene que estar como el Señor de señores y como el Rey de reyes, como el Todopoderoso, como el soberano Dios. Dios miró el esfuerzo y se alegró cuando vio la fe de los amigos y lo miró a Él. Pero Dios, con sus ojos espirituales, Jesús con sus ojos espirituales, vio algo que sus amigos no veían. Miró la condición interna de aquel paralítico.
y lo amó. Lo amó inmediatamente porque lo llamó amigo. No le dijo, mira tú. Le dijo, amigo, tus pecados te son perdonados. Una carga que más nadie podía ver, mas sin embargo, de espíritu a espíritu el Señor lo discierne. El Señor lo ve. Los amigos se desilusionan. No, eso no lo tengo aquí, tanto esfuerzo. Caminamos con el hombre pesado. Por 2 o 3 cuadras lo traemos aquí. No, queríamos un milagro. Levántate, camina, brinca, anda. Amigo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía que si lo sanaba en ese momento y él salía por la calle en un camello, lo tumbaba y lo mataba porque no había carne en camello, y moría aplastado por un camello. Recibió sanidad física, pero el Señor no le hizo el servicio que tenía que hacer porque murió en pecado. El que muere en pecado, para él no es salvación. Pues el Señor vio que lo más importante para este hombre no era sus piernas, lo más importante era su condición pecaminosa. Amigo, tus pecados te son perdonados. Y la gente murmuraba, ¿quién es este? Este se cree que es Dios, este se cree mejor que cualquier otra persona. ¿Quién le ha dado autoridad a este hombre? Y cuando él ve eso, que la gente está alborotada, él dice, para que vean que el Hijo del Hombre, o sea, el enviado del Padre, tiene poder en la tierra y en el cielo para perdonar los pecados. Ahora a ti te digo, levántate, párate y anda. Y se levantó para la honra, la gloria de su nombre. Pero se levantó, hermano, libre de pecado. No solamente libre de parálisis, sino libre del parálisis del pecado que lleva a la gente a la muerte. Porque el pago del pecado es muerte. Nos dice San Pablo en la carta a los romanos, el pago del pecado es muerte. Nuestra unión nos ha bendecido con tantas bendiciones espirituales. Las bendiciones no las vemos inmediatamente, pero se van a ver porque la fe la va a hacer manifestar. Bendito sea el nombre de Dios. Es la fe que llama las cosas que no son como si fueran. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Que no son como si fueran las cosas espirituales. Pues el Señor quiere trabajar con nosotros en este día tan maravilloso que nos ha regalado en una manera espiritual. Esto le toca a Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Lo que nos toca a nosotros es darnos la oportunidad de abrirnos a su presencia. Decirle, Señor, haz conmigo hoy lo que tú quieras hacer. Bendito sea tu nombre, pero que salga de lo más profundo de tu corazón. Si usted se abre de esa manera, si usted se abandona de esa manera, este es tu día de un milagro para la honra y la gloria del Señor. Este es tu día de un milagro poderoso para la honra y la gloria del Señor. Ahora en el versículo 11 nos dice, en el mismo capítulo 1 de Éfesos, nos dice, Dios nos había escogido de antemano para que por nuestra unión con Cristo, y vuelve a encajar esa unión, recibiéramos nuestra parte en la herencia. Y esto es importante de la herencia. Otra versión dice que fuéramos su herencia. Cada uno de nosotros la heredad de Dios, fuéramos la herencia de Dios. Y nosotros somos los que queremos que Él nos dé herencia, pero dice que nosotros somos su herencia porque somos lo más importante y lo más valioso para Él. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Si me prende esta luz, se la voy a agradecer porque aquí está un poquito oscuro aquí al frente. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, aquí al frente se necesita más. De acuerdo, nos dice la palabra de Dios de esta manera. Dios nos había escogido de antemano para que por nuestra unión con Cristo recibiéramos nuestra parte en la herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, dejándonos entender inmediatamente que usted y yo, aunque pensamos que somos los heavy duty, que somos los caciques, que somos los grandes, que somos los buenos, el que está bajo control es Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Dios es el que tiene la mano en el timón
Amén. Esta mañana, aquí vamos a hablar la verdad. Amén. A veces la verdad duele. Tengo permiso para decirle las cosas sin pasar el paño tibio. Porque muchas veces nos pasan paño tibio con la palabra, y cuando nos pasan paño tibio, por pasar paño tibio no hay conversión, no hay compromiso, no hay arrepentimiento del corazón. Nosotros tenemos que saber la sinvergüenza que hay en nosotros. Tenemos que saber los pecados que nosotros cometemos. Tenemos que saber que nos pensamos que somos los reyes, que somos los grandes, que otro es el que tiene la culpa, cuando la culpa es mía. Cuando la culpa no es de otro. Y si nosotros queremos que esas bendiciones lleguen a nuestra vida y a la vida de nuestros familiares, a la vida de nuestros hijos, entonces tenemos que dejar de señalar al prójimo y mirarme a mí mismo. Examinarme por dentro para que Dios se glorifique en nosotros. La Biblia dice, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según lo que bien le parece. O sea que nadie puede forzar a Dios a hacer lo que Él tiene que hacer. Él va a hacer lo que a Él le parece. Y lo que a Él le parece siempre es lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Luego nos dice la palabra de Dios claramente de esta manera, y lo ha hecho así a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, vivamos para que Dios sea alabado por su grandeza. A veces ocurren cosas en nuestra vida que no entendemos, mas sin embargo Dios sabe por qué lo hace. Hace unos años algo así parecido me ocurrió a mí. Yo estaba bien cómodo viviendo en una sección de Queens que todavía extraño. Se llama Corona. Me sentía bien. Pensaba que de ahí no me iba yo a mudar nunca. Que si algún día me mudaba de ahí, iba a ir para Puerto Rico porque no quería seguir en el frío. O la Florida. Estaba pensando en lugares tropicales. Sí me mudaba de Queens. Pero de repente, así como de un momento a otro, llegué de nuevo en una de las calles, no en el mismo lugar, pero el nombre de la calle, a donde vivía cuando pequeño. Yo me recuerdo por los primeros meses, yo estaba ahí, yo sé que estaba ahí. Miraba por la ventana, miraba afuera y decía, God, why you brought me back to Brooklyn? ¿Por qué te caíste de nuevo a Brooklyn? ¡Wow! Y eso era constante. Me miraba por la ventana y miraba y realmente había una depresión. Why you brought me back to Brooklyn? Y ahí estaba. Me recuerdo que un día, como a las 3 de la mañana, el Señor entró. Me despertó y me dijo, escribe lo que te voy a poner en el corazón. Y ahí en la visita de noche, allá en Brooklyn, allá en la diócesis de Brooklyn, trabajan en la renovación carismática, trabaja en zona. Y la zona esa de Brooklyn es la zona número 3. Y el Señor me dice, pronto va a haber una elección en la zona número 3. Y ellos no andan bien. Yo quiero que tú vayas y le digas esto y esto y esto. Y hasta lectura me dijo, yo lo escribí todo lo que me dijo. Me dijo, haz esto y esto, esto. Y cuando terminó, dice, dígale que ellos no pueden hacer la lección como siempre la han hecho, que quiero que hagan la lección de esta manera. También lo escribí. Cuando termina, me dice, y la que va a ser la nueva dirigente se llama de esta manera. Y me dio el nombre de la persona. Y así lo escribí. Cuando me levanto, lo primero que hago es que consigo el número de teléfono de la persona encargada de la zona. Le digo a la señora, hermana, que Dios te bendiga, Pablo, qué sorpresa. Completa mi alma porque cumplí con mi llamado. Cuando estoy saliendo del lugar me encontré con la señora, el cual Dios me dio el nombre que iba a salir. Y me la acerqué y le dije, Daisy, prepárate porque tú vas a quedar. Y ella me miró y quedó, se le fue el color. Después que me fui, me contaron que hubo un gran revolú entre ellos.
llegaron a Noé e hicieron como Dios le mandó. Escogieron 3 nombres. Y a la semana, cuando fueron al sagrario, y una niña sacó el nombre de Daisy López, para la honra y la gloria de Dios. Porque Dios no se equivoca. Aplausos fuertes al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Son estos momentos, hermano, como dice la palabra, bendiciones espirituales. ¿Y sabe por qué llegan las bendiciones espirituales a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia? No es porque somos buenos, es por obediencia. Dios le agrada tanto la obediencia, bendito sea el nombre de Dios. La obediencia de Pedro, vemos la obediencia de Pedro, un hombre cansado en la pesca milagrosa, un hombre cansado, trasnochado toda la noche sin coger nada más. Sin embargo, Dios le dice: Pedrito, muévela de la orilla la barca. Este hombre, ¿qué cabeza tiene? Y él, cuando sale a pescar: Señor, yo he estado toda la noche sin coger ni una cocolí, pero ya que tú lo mandas, ya que tú lo dices, yo voy a hacer. Qué lindo, porque él no lo entendía. Y a lo mejor ni creía que nada iba a ocurrir, pero algo adentro de él decía: tengo que obedecer. No necesito tener seguridad, no necesito ver, tengo que olvidarme de mi cansancio, tengo que olvidarme de mi estado físico, de mi estado emocional y mental. Tengo que obedecerlo, porque un día decidí seguirlo, dejé todo acá para seguirlo, y ahora, si lo estoy siguiendo, no voy a obedecerlo, no voy a escucharlo. He pescado toda la noche sin coger nada, pero ya que tú lo dices, voy a hacerlo. Y cuando llega, dice: tira la red a la derecha, y por obedecer recibió la pesca milagrosa. Prepárate para la lucha, aleluya. La pesca milagrosa. Por eso es espiritual, porque la fe también es invisible. La definición bíblica de la fe en Hebreos 11 dice que es la completa confianza que hemos recibido lo que no hemos visto. Pues algo espiritual. La fe también es don de Dios, es regalo de Dios, es un don espiritual para cada uno de nosotros. Y nos sigue diciendo la palabra en el versículo 12: y lo han hecho así a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, vivamos para que Dios sea alabado por su grandeza. Y también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el anuncio de su salvación, y creyeron en Cristo, fueron unidos a Él y sellados. ¿Y qué? Sellado. ¿Y qué? Sellado. Parece que aquí no hay gente. ¿Y qué? Sellado. Eso es importante, esa parte de sellado. Estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho una correspondencia, hemos escrito una carta, la hemos colocado en un sobre, ¿verdad que sí? Hemos puesto la dirección de la persona que la vamos a enviar, y después de la dirección, después del sobre, la llevamos al correo solamente, ¿verdad? ¿O falta algo? Falta el sello. El sello es bien importante. Aquí nos dice la palabra de Dios, nos menciona el sello. Hay palabras que nosotros no meditamos en ellas, y cada palabra en la lectura es importante porque tiene un significado espiritual. El sello es importante. ¿Saben que cuando ese sello se coloca en el sobre y se pone, hermano, en el buzón, ya se involucró en esa carta, en esa correspondencia, el gobierno federal? ¿Usted sabía eso? Ya se involucró el gobierno federal. Ya, si la carta fue dirigida a mí y usted la abre, usted está violando una ley. ¿Verdad? Porque la persona que no le corresponde no la debe abrir. Tu esposa, tú puedes meter a tu esposa, no mentira. Pero es un delito, ¿verdad? Que una persona
habla una cosa. ¿Por qué? Porque tiene el sello. El sello indica que la única persona que puede recibir esa carta y abrir esa carta es la persona cual su nombre está escrito ahí. Ese sello indica propiedad de esa persona. Si la carta me la enviaron a mí, propiedad de Pablo. ¿Propiedad de quién? Quiere decir que tú no la puedes abrir. Si eres mi hijo y mi esposa, te puedo perdonar. Pero no debe abrir. Pues si por accidente llega una correspondencia en su buzón y no es suya, déselo de nuevo al cartero o a otra persona, porque si aquella persona quiere ponerlo en algún problema, lo puede hacer. Sí, y un delito es un crimen. Pero aquí cuando nos dice de esta manera, fueron unidos y él los selló como propiedad de Dios, que cada uno de nosotros que vivimos en Cristo, que vivimos y nos movemos en fe, hemos quedado sellados como propiedad de Dios, como propiedad de Cristo. Quiere decir que en esta vida vamos a tener muchas altas y muchas bajas. Quiere decir que en esta vida vamos a tener muchos ataques, que en esta vida vamos a tener muchas pruebas, que en esta vida el diablo va a tratar de detenernos, pararnos y acabarnos. Mas sin embargo tenemos un sello, y ese sello nos va a llevar a las manos de Dios, aleluya, porque somos no propiedad del diablo, no propiedad del pecado, somos propiedad de Dios, aleluya. Y lo que está sellado solamente Dios, hermano, puede recibir. Y un día cada uno de nosotros vamos a llegar, si perseveramos, a esas manos santas del Todopoderoso. Ahora, si yo quedé sellado, si usted está seguro, segura que ha quedado sellado, tenemos que asegurar que ese sello también se extiende hacia nuestros hijos, hacia aquellos que amamos. Y dice de esta manera, sigue hablando, y fueron unidos a él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que él había prometido. El Espíritu Santo es la garantía de que recibimos la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado la liberación de los suyos, para que él sea alabado por su grandeza. ¿Cuánto aplauden la palabra de Dios? Señor. ¿Sabe que hay cosas a veces que encontramos en la Biblia que al primer instante no tiene sentido? Yo encontré algo así que al primer instante no tenía sentido. Digo, wow, why is that in the Bible? ¿Por qué eso está en la Biblia? Pero yo sé que no hay nada sin sentido en la palabra, pero cuando uno lo lee, como que no le encuentra una vuelta, no le encuentra un porqué. Y la leí, pero apareció en Jeremías 35. Había un pueblo, Jeremías 35. Había un pueblo, y ese pueblo se llamaba los recabitas. Nunca había escuchado yo sobre los recabitas, ni en el Antiguo Testamento, pero estaban. Pero como no era un nombre conocido, no era un nombre normalmente utilizado, vamos a decir, en nuestros ámbitos de grupos de oración y de prédica, de exhortación, cuando lo vi aquí y lo vi en el subtítulo, como me llamó la atención de ver algo importante sobre esto. ¿Y qué importante? Los recabitas eran nómadas, yo creo que se dice en español. Nómadas también. Usted primero. Nómadas, ok, nomadura. Ocurre algo que Dios de cuando en cuando hace. No entendemos por qué, pero lo hace. Lo hizo con Abraham. Le dice, entrégame tu hijo. Sabemos que fue una prueba. Hay gente que vive equivocado que Dios no prueba. Sí, Dios manda prueba. Dios manda prueba. Pero lo dice 1 Corintios, en el capítulo 10, que nunca manda prueba más grande de lo que nosotros podamos soportar.
Y así como envía la prueba, provee salida. ¿Cuánto aplaude la grandeza de Dios? Entonces es bien interesante porque Él probó, ¿qué probó? La fe de Abel. Y aquí llama a los líderes del pueblo y a todo el pueblo. Lo invita al templo. Los recabitas lo invita al templo. ¿Cómo va a ser? La gente que no era judío solamente podía quedarse en el primer atrio, en la entrada solamente, que era la entrada de los paganos. Era el lugar donde cambiaban el dinero, era el lugar donde se movía el comercio, la primera entrada a donde los gentiles solamente llegaban, pero no podían pasar de la primera entrada. Mas sin embargo, Él lo lleva a otra habitación, a esta gente, gentiles. Y cuando llega allá, dice, vengan al lugar, un lugar especial. Aquí lo da con lujo de detalles. Si quieren coger su tiempo y leerlo, aquí lo da con lujo de detalles, los nombres de los cuartos, y podemos aprender muchas cosas que para este tema verdaderamente todos los detalles no llegan al caso. Pero lo que llega al caso es que lo lleva, hermano, más allá del primer acto, algo que no era lícito. Mas sin embargo, Dios lo hace lícito. Dios es el que hace lo que Él hace, porque no es el hombre que está en control, es Dios que está en control. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando Dios es el que controla los asuntos, Él hace cosas nuevas. Bendito sea el nombre de Dios. Hay gente, y llegando aquí tenían una conversación en el carro con mi mamá y papá y mi hermano, recordando las alabanzas allá en el grupo de oración. Y yo decía, yo me recuerdo que siempre cantaban dos canciones todos los lunes. Pero todos los lunes que yo podía estar en cualquier lugar en Puerto Rico, miraba el reloj y decía, ahora están cantando, séllame Señor con el sello de tu nombre y no me dejen fuera de tu reino. Cualquier hora, esas dos canciones que cantaban nunca fallaban. Pero Dios hace cosas nuevas. A Dios no le gusta la rutina. Y muchas veces nosotros no crecemos porque nos quedamos con la misma rutina. Aún en el matrimonio, Dios no le gusta la rutina. Tenemos que cambiar las cosas. A nosotros nos gusta la rutina porque ya estamos cómodos, sabemos que es seguro, sabemos que a la gente le gusta, sabemos que la gente la conoce, y nos quedamos en nuestra zona de confort. En el comfort zone, nos quedamos ahí. No quiero hacer más, no quiero intentar algo nuevo, no quiero arriesgarme en allá, no quiero arriesgarme en esto. Y Dios sí, Dios no le gusta la rutina. La rutina mata, la rutina destruye, la rutina aborrece. La gente, hermano, se siente aburrido con la rutina. Y cuando uno ve que ya ese hermano vino las primeras 5 veces y 6 veces y dejó de venir, es porque no está dándole nada nuevo. Están haciendo siempre las mismas cosas. Sacude que está a tu lado y me suelta la rutina. Bendito sea Dios. Suelta la rutina, Tenemos que soltar esas rutinas de nuestra vida. ¿Qué es vivir en bendición? Quiere que su grupo crezca, quiere que su región crezca. Deja la rutina. Atrévete a ir más allá de tu pensamiento, atrévete a ir más allá de tu imaginación, atrévete a lograr cosas que con tu capacidad no puedes lograr. Confíate a Dios, aleluya, porque Dios tiene que estar bajo control en todas las cosas de nuestra vida. Confíate a Él. ¿Qué es vivir en bendición? El ejemplo de los recabaítas del capítulo, Jonadab, que el nombre quiere decir hijo generoso, vivió en los días más oscuros de Israel. O sea, este pueblo de los recabitas vivieron en el tiempo de Nabucodonosor. Y es interesante porque Dios le dijo que iba a estar con él y que lo iba a bendecir. Y como ellos eran nómadas, ellos caminaban por el desierto. Cuando llegaron los babilonios, Nabucodonosor con todo su ejército, y acabaron con todo el ejército de Israel, y se llevaron, ahí fue cuando se llevaron a Daniel, ahí fue cuando se llevaron a Cedra, Meshach y Abednego, ahí fue cuando se llevaron a Jeremías. ¿Sabe qué? Se llevaron profetas de Dios, ahí fue que se llevaron a Habacuc se lo llevaron, hermano, al imperio de Babilonia. Y aquí en Babilonia estaban todos ellos, pero Dios puso a Daniel
siempre, a donde quiera que lleva a su gente, tiene un instrumento para la obra, la gloria de su nombre. Tiene alguien que va a hacer, así dice el Señor, thus says the Lord, aleluya. Hay alguien, hermano, que va a levantar la voz para Dios al frente de quien sea. Lo hizo al frente de Nabucodonosor, que era el demonio más grande que conocía el mundo en aquel tiempo. Sin embargo, Nabucodonosor le dice: las verdades pan, pan y el vino, vino. Nabucodonosor podía cortarle la cabeza en cualquier momento, pero se dio cuenta que lo que él decía no venía del hombre, sino que venía de un Dios. Y él decía un Dios porque él tenía otros dioses, de un Dios. Daniel sabía que venía de el único Dios, el Dios de los ejércitos, Yahvé de los cielos. Entonces él lo sabía, mas sin embargo, sabe que cuando estaban poniéndolo todo preso y llevándose, ¿a quién no tocaron? Los babilonios y el ejército a los recabites. Dice que Nabucodonosor lo vio: déjalo ir. Ellos son nomás, ellos no molestan a nadie, nunca se van a congregar con un ejército como se están congregando los israelitas. ¿Y sabe por qué Nabucodonosor lo dejó? No solamente por eso, porque la mano de Dios ya estaba sobre ellos, aleluya. Porque Dios no retira su promesa. Cuando Dios se compromete, you can take that to the bank, aleluya. El compromiso es fijo, el compromiso es seguro. Y Dios dijo: nadie te va a tocar. Yo voy a bendecirte a ti y a tu familia. A través de ti todos tus hijos van a ser bendecidos. Y siempre va a haber un siervo de ustedes en todos los lugares de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. No lo pudo tocar Nabucodonosor, aunque quisiera. No lo iba a poder tocar. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, le habían escuchado. Pero aquí en el capítulo 35, como que se le va a presentar una trampa. Porque qué privilegio es entrar en el templo y en esos lugares santos y sagrados que no todo el mundo entra. Ahora entran los recabites. Y lo primero, ¿saben? Lo ponen en el lugar a donde se tomaba el vino. Y Dios le dice a Jeremías: ofrécele vino porque su alegría es grande. Y era verdad, la alegría de ellos de poder estar ahí era grande. Y él dice: ahora cada uno de nosotros que estamos aquí alegre y bajo la bendición de Dios, Jeremías diciéndole lo que Dios le había puesto, vamos a tomar vino. Y ellos levantaron la voz y Dios: le agradecemos que nos caíste a este lugar, le agradecemos que nos trajo a este lugar, pero no podemos tomar vino. Pero aquí estamos en el lugar de Dios, en el lugar de Dios podemos tomar vino. Él dijo: no, porque hay promesa ante Dios del cielo, no tomar vino. Y Dios dijo que no, y nosotros tenemos que cumplirle a Dios antes que cumplirle al hombre. Bendito Señor. Dios permitió la prueba para reconocer su fidelidad. Y cuando ve que son fieles, no matter what, a pesar de cualquier cosa, exigencia, ahí se mantienen fieles. Y Dios dice: por ser fiel a la promesa. Y luego el Espíritu Santo se apodera de nuevo de Jeremías. Jeremías sale y habla al pueblo: ellos que no son del árbol obedecen más que ustedes que son de él. Ellos son fieles y obedecen la promesa, y ustedes que son pueblo. En Éxodo 20 lo conocemos popularmente porque es uno de los lugares a donde se mencionan los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés allá en la montaña. Dios habló y le habló a ellos y le dijo: yo soy el... La palabra dice que él es vicario. El vicario es un sustituto, una persona que toma el lugar de otro. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que Cristo hace por nosotros. El santo, el inocente,
muere por el pecador. Amén. Asumió nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestro pecado en su cuerpo santo. Pues era el mensaje poderoso, era un mensaje loco para la gente, especialmente para la cultura judía, porque para el judío la cruz representaba maldición. Por eso digo que tomó lo maldito, se hizo maldito. Bendito sea Dios por amor a cada uno de nosotros. Los judíos no podían entender qué bueno podía salir de eso, mas sin embargo era el mensaje por el cual se convencía a toda la gente. Ninguna persona da la vida por una persona, ni siquiera que sea mejor amigo, mas sin embargo mientras nosotros estábamos en nuestro pecado, Él dio la vida por nosotros. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Él dio por ti. Aún cuando estábamos en vida de estar con el Señor, Él se entregó completamente para nosotros. Fíjense, pero aún estos discípulos anunciando, creyendo y con mucha fe este mensaje, todavía entre los mismos discípulos Dios estaba trabajando. Y es interesante saber, porque los discípulos ya habían pasado por Pentecostés. En Pentecostés habían recibido efusión del Espíritu Santo. Proclaman el mismo día de Pentecostés como Pedro comienza el debate a aquella gente que le decía que están borrachos. Comienza a citar las profecías y luego comienza a hablarle de la realidad que ocurrió. A lo mejor unos 70, 50, 70 días antes dijo: el Cristo que ustedes crucificaron. Mas sin embargo que Dios amó y resucitó de entre los muertos. Comienza a anunciarle, hermano, la realidad de la cruz. Comienza a anunciarle a ellos la realidad de la resurrección. La cruz y la resurrección, bien importante. Mas sin embargo, aunque recibieron bendición en el día de Pentecostés, todavía habían ciertas cosas en la vida de los discípulos, aquellos escogidos por el Señor, que levantaba barreras entre las personas y las culturas. El evangelio no era solamente para una raza, no era solamente para una cultura. Jesucristo no dio la vida solamente por una raza o por un pueblo. Jesucristo dio la vida por toda la humanidad para la honra y la gloria del Señor. No, hermano, solamente por los judíos, pero los judíos, hermano, y aún en la mente de Pedro estaba eso. Porque en una ocasión él está poniendo un suntan en el techo de la casa. Nos dice así en el capítulo 10 en adelante. Estaba San Pablo en un techo y allí el Señor le mostró una visión de cosas que eran profanas, cosas que el judío normalmente no come. Y el Señor le dice en la visión a Pedro: mata y come. Y él lo toma como una prueba. Dios de nuevo lo está probando. ¿Cómo que mate y coma? No puedo. Tú sabes que yo nunca he comido nada impuro. El judío de ciertas cosas que desde el Antiguo Testamento nos dice: no coma esto, no coma aquello, porque es impuro. Él dice: tú sabes que nunca he comido nada impuro. De nuevo se lo enseñó y de nuevo la misma respuesta. Él le dice: mata y come. Dice: sabe que nunca he comido nada impuro. Se lo dice la tercera vez y él dice, y el Señor ya alto con él le dice, porque como hemos hablado en la mañana, Dios no quiere que lo entendamos, quiere que lo obedezcamos. Dios le dice de esta manera, Dios le dice: no llame impuro lo que yo llamo puro. Bendito sea el nombre de Dios. Le habla más claro, a ver si él comprende, pero muchas veces aún hablándolo claro no entendemos. Pues ¿qué hace Dios? Dios mueve las cosas. Dios ayuda siempre al hombre a poder llegar a ese lugar que Él quiere que nosotros estemos, en ese lugar de entendimiento, de claridad, o sea, en la misma mentalidad que Él. Dios le dice, le detalla su programa para con Él. Dice: voy a enviar unos hombres. Esos hombres van a venir de la casa de un soldado y te van a llevar. Cuando esos hombres lleguen, te va con Él. ¿Te va con Él? Me preguntan, ¿te va con Él? Y se desapareció la visión. Y aparecieron los hombres llamando: y a dónde hay alguien llamado Simón Pedro, y aquí soy. Es decir, el Señor me dijo que ustedes venían. Se fue con él y lo llevó a la casa de un romano.